poco más formal. Hoy, como para hacer la apertura, vamos a entrevistar a Osvaldo. Osvaldo de Claue. Contame, Osvaldo, cómo empezaste en la militancia. El tema central del programa de hoy va a ser un poco ese. Un poco de militancia, un poco de adoctrinamiento también se podría decir. Así que contanos un poquito tu experiencia, cómo fue tu entrada al mundo del peronismo, cómo empezaste con el Partido Justicialista. Bien, bien. Primero felicitarlos por la iniciativa. La verdad que es algo que si bien siempre estuvo dando vuelta en la cabeza de algunos, entre ellas la mía, pero como de esto no entiendo un Bueno, para pito, eso están los jóvenes. siempre digo que estoy sorprendido todavía por el FAC. Así imagínense cómo es esto. Pero bueno, felicitarlos es una herramienta para el partido importantísima. Que, como decía recién, ahora en la primera reunión que vamos a tener con el secretariado, con autoridades nuevas que han asumido el lunes pasado, seguramente ustedes los pondrán en auto informándole realmente cuál es la idea. Lo otro, digo, por tu pregunta, creo que al igual que muchísimos compañeras, compañeros que venimos de familias peronistas, todo empieza en casa. Digo, no siempre, no todos los casos, seguramente son así, pero bueno, el mío, yo soy hijo de un delegado gráfico, mi viejo fue delegado con, con Ongaro, mi vieja viene de, del gremio textil como delegada en gráfica, en Alpargata, en aquellos años. Bueno, y, y el peronismo se conversa en casa, se discute en casa. Recuerdo, por ejemplo, mi viejo llevándonos de vacaciones que teníamos cada tanto, muy pocas. Y te decía, no se olviden nunca que las vacaciones se las debemos a Perón. Y comiendo en casa, en alguna sobremesa, te decía, no se olviden que esta casa la tenemos gracias a Perón. Y esa es la forma, cuando nosotros nos planteamos cómo es el adoctrinamiento, cómo se va incorporando a alguien en el peronismo, nosotros arrancamos en casa, de chico. Después lo vamos descubriendo en la calle, en mi caso, en el caso seguramente de otros en la escuela, seguramente en el secundario, y así, eso que vos fuiste escuchando en casa, que fuiste aprendiendo en casa, lo vas entendiendo cuando te vas incorporando en la militancia. La militancia que no tiene un lugar determinado. Se milita en las fábricas, se milita en la escuela, se milita en la universidad, se milita en el club, en la esquina donde parás, donde vos empezás a plantear y a defender esos principios que escuchaste. Primero, hablo de mi experiencia, ¿no? Digo, que escuchaste primero en casa, que escuchaste esas conversaciones y discusiones de los compañeros que se reunían con mi viejo en casa y que después, incorporándote en alguna volanteada, en alguna pintada, digo, ya con los compañeros del barrio, con los compañeros que vas conociendo en ese andar militante, te vas, por supuesto, metiéndote mucho más en lo que es el conocimiento de las razones de esta causa, de la causa peronista, sus ideales, sus principios, sus valores. eh, Así vas, que de un, vas descubriendo en realidad después, compartiendo con otros, lo que vos viviste en primera persona en claro. aquella experiencia en casa. O sea que de un inicio vos el peronismo lo conociste más que nada por tus viejos que Sí, por supuesto. y Sí, yo después tenía, yo tenía 14 años cuando nosotros fuimos a Ezeiza a esperar a Perón y fuimos en familia. Fui con mis hermanos,
y con mi viejo. Perini. Digo, eso, qué sé yo. Digo, y todo lo que fue la previa a la llegada, a la vuelta de Perón a la Argentina. ¿Cómo lo viviste en casa con, con padres militando? Es decir, Tus padres ya militaban para claro, ese sí, momento. sí, en lo gremial. Y te juntabas con, qué sé yo, con la barra en el club, y los que eran más grandes que vos ya estaban hablando de cómo iban a salir del club ese día para ir a Seiza, con más participación y más militancia porque eran compañeros más grandes. Pero todo eso, es decir, desde eso vos no despegás, entonces empezó en casa, siguió, en mi caso, ¿no? Sí. Digo, siguió en el club, la primera unidad básica del barrio y nada. Y me toca vivir aquel regreso de Perón e ir a la plaza convocado porque iba a hablar el viejo. Entonces, bueno, ahí termina de cerrar, ¿no? De soldarse. Perfecto. ¿Y cómo lo ves ahora lo que es el tema militancia? Como si un chico ahora que por ahí los padres no son fanes de Perón, ponele, Sí, y ellos tienen cierta curiosidad, sí, conozco les mucho. interesaría militar, Sí, sí. ¿cuál es tu opinión con respecto a Conozco eso? muchos compañeros y tengo compañeros y compañeras que vienen de familia antiperonista. Y sin embargo, se incorporaron desde comienzo a militar en el peronismo. Sería para una charla más larga, digo, cómo se da eso. Pero no, digo, por eso cuento cómo fue mi experiencia. Ahora, digo, cada uno tiene la suya. Muchísimos compañeros empiezan a militar en el secundario y descubren la militancia en el secundario, qué sé yo. Otros los agarran más grandes y otros seguramente se van a ir de esta vida sin haber reconocido que son peronistas y Claro. vivieron como tales. Es un tema de ideales también. Porque tiene que ver muchísimo con lo que, lo que te representa, es decir, con lo que vos te identificás. Entonces, si te duele la injusticia, si te duele la pobreza de otros, aunque no te haya tocado, si te duele saber que hay alguien que no está pudiendo llevar la comida a la mesa de sus hijos, si te duele, si te duele toda esta cosa que tiene que ver con lo nacional, y ahí te vas encontrando con otro. Quizá no lo haces totalmente desde el convencimiento de ser un militante del movimiento peronista. Eso te va llevando tu relación con otros que piensan en principio igual que vos. Después vamos Claro, el descubriendo entorno te otras. ayuda bastante Y también. sí, seguro. Acá en el Consejo de Partido nosotros hemos puesto en marcha hace unos años atrás lo que fue la escuela de adoctrinamiento y fue una experiencia espectacular. Y te digo esto porque de esa experiencia yo sigo teniendo compañeros y compañeras que se sumaron a darnos una mano con ese trabajo y no eran peronistas. Y hoy son terribles cuadros del peronismo. Claro, Otro tema que algún día tendremos que discutir seguro. quiénes Seguro. son los cuadros, ¿no? Pero se incorporaron al peronismo y no se fueron. El peronismo tiene una cosa apasionante que una vez que lo tomás, entras cada vez más, no te va, es muy difícil que alguien se vaya del peronismo. Es una linda familia. Sí, y después tendríamos que explicar, porque quizás hay compañeros que estuvieron en otros espacios políticos. Y el peronismo es un poco más que un espacio político. Después, cuando tengamos la oportunidad, lo charlamos más en profundidad, pues si no empezamos a medir quiénes son los peronistas. Una vez que tomaste el peronismo,
no lo dejas más. Y es difícil. Es muy difícil. Cuando muy difícil. conoces realmente lo que es difícil. A mí me pasó cuando me trajeron, que a mí me invitó Norma Gómez. Ujú. Yo no sabía, o sea, tenía el peronismo, pero no lo militaba y tampoco tenía mucho conocimiento. Es muy difícil encontrar ya sea información en las redes o, viste, el desconocimiento. Ahora hay mucho descontento con el tema de los políticos y eso, y tus viejos tampoco Sí. te ayudan mucho con ese tema. Ujú. Pero una vez que te acercás y conocés, charlando, acá cuando entré al Partido Justicialista, me sentaba a debatir con los compañeros y fue hermoso. Primero me sentí abrazado totalmente. Eso es algo que siempre se lo recalco a Norma porque me sentí muy abrazado. Es como que vos llegás, debatís, exponés tus ideas y por ahí tienes otro algún compañero que opina distinto o que opina exactamente lo mismo Y hoy lo estamos viviendo. y se genera algo hermoso en base a eso. Sí, pero por eso digo, una vez que uno toma el peronismo, después, digo, para ver si lo podemos dejar un poco más claro, después hay cuestiones políticas. Digo, cuando nosotros hablamos del peronismo, hablamos del movimiento peronista, ¿no? Entonces, uno milita en el movimiento peronista, uno se forma en el movimiento peronista. Después, por supuesto, toda esa experiencia y toda esa formación, uno debe ponerla dentro del campo de la política para poder llevar a la práctica lo que vos militaste y por lo cual te formaste. ¿Dónde? En la política. Donde en la política se ocupan espacios donde podés desarrollar lo que vos, es decir, lo que vos tenías, lo que vos planteabas desde la militancia. Entonces, si yo en la militancia, la verdad que milité para que realmente haya un estado de justicia social. Bien, cuando vos ocupás el lugar, podés poner en práctica eso que pensabas, o no. O no, también puede O ser. no. Bien, entonces, después juegan los factores que juegan en la política. Entonces, hay compañeros que han decidido estar en otro espacio político. Lo que yo estoy seguro, y por supuesto cuando estamos en esa pelea de la campaña, uno quiere ganar con los candidatos del Partido Justicialista. Sí, totalmente. Ahora, yo estoy seguro que vaya donde vaya, lo que no puede sacarse de encima es lo que se formó en el peronismo. De última será algo, perdón, creí que lo había... de última va a cargar con esa contradicción, de donde se para desde la política sabiendo por lo que Claro. había militado Sí, y se había se formado. formó en el peronismo. Bueno. Y son cosas, mañas que te quedan, Sí, conocimientos y experiencias que sí, es muy difícil. por más que Es uno muy cambie de difícil. espacio político, No, siguen no, arraigadas. No, por supuesto, me gustaría que nadie cambie de este espacio, pero de algo estoy seguro, no se va a poder sacar de encima eso. Y no. Cargará con eso. ¿Vos, Fede, cómo entraste en el peronismo? ¿Cómo comenzaste a militar? Yo arranqué con Néstor en 2008. Arranqué con la campaña Se Pintan Mil Escuelas, la famosa campaña de Florecen Mil Flores. Y arranqué sintiendo la camiseta pintando escuelas. ¿Te invitó algún amigo o cómo llegaste a eso? Por mi vieja, mi familia peronista. Mi vieja, militante de años, la conocen todos. Y bueno, difícil no ser peronista con padres peronistas. Es lo natural. Y bueno, y la justicia social después le va llegando y uno siente esa responsabilidad histórica de hacer algo. Es eso. Un proceso importantísimo el que se da a partir de lo de Néstor, porque me parece que ahí esa incorporación tan grande e importante de jóvenes al peronismo es justamente porque encuentran en la política de Néstor, en lo que viene a plantear,
justamente lo que quizás nos estaba haciendo falta. Vos sabés que Perón decía, por eso hago la salvedad de el movimiento peronista. Es decir, Perón no crea un partido político. Es más, si investigamos bastante sobre el tema, tomaba cierta distancia de lo que eran los partidos políticos. El partido político viene después del movimiento. Es decir, Perón se produce a partir de que encarcelan a Perón allá en el 45 y se da lo del 17 de octubre. ¿Ahí qué es lo que nace? El movimiento. Claro, pero eso vino gestado de los sindicatos, de todo el trabajo que hubo de Perón con el Ministerio de Trabajo. Exacto. Lo van a buscar porque fue el que primero que le dio derechos a los trabajadores. Es muy difícil no reconocer en ese momento que Perón te valora como trabajador. Claro, pero lo que va a marcar la diferencia, que no es parte de la campaña de un candidato, esto que vos decís. Exactamente. ¿Tá? Se dio por el corazón. Exactamente. Entonces, lo primero que se da es el 17 de octubre y el nacimiento del movimiento peronista. Después vamos a crear el Partido Justicialista, porque teníamos, por supuesto, en un sistema democrático para ir a elecciones, es decir, para ganar necesitas los votos, vas a elecciones, tenías que tener un partido. Y ahí se crea, para aquella elección que va a ser el 24 de febrero del 46, la primera elección que gana el peronismo, y hasta vamos con un partido prestado, que era el Partido Laborista, de Cipriano Reyes, un hombre del gremialismo, sindicato de la carne. Entonces, nosotros ganamos esa primera elección sin el Partido Justicialista. Eso se va a crear después. Entonces, yo digo, para crear el Partido Justicialista se tardó 5 minutos. Y qué sé yo, 5 minutos más para escribir los principios de ese partido. Acá el fenómeno que se va a dar, que antes que eso se había creado el movimiento. Esta es la diferencia que va a marcarse siempre. Entonces, el partido es una herramienta del movimiento. De hecho, los partidos se crean justamente para no darle posibilidad a esos movimientos de masas. Algo que Perón también le va a dar un giro y convierte a esos movimientos de masa en un pueblo organizado. Eso es a partir de que Perón le da una doctrina a ese movimiento. Entonces, cuando nosotros nos planteamos, ¿dónde empezás a militar? Empezás a militar en movimiento. Cuando Néstor incorpora a todos esos jóvenes, no los incorpora a un partido determinado. Por supuesto, somos peronistas y nuestro partido es el Partido Justicialista. Ahora, los jóvenes se incorporan enamorados de otras cuestiones que no son puramente electoral. No es nada más que una cuestión de campaña y el discurso de un candidato en una campaña para ganar una elección. Claro, nos enamoramos del propósito, del medio, no del... Pero Perón le va a poner a eso las 3 banderas. Después podemos discutir todo lo que vos quieras. Te podés ir a donde vos quieras, militar donde vos quieras. En la medida que tengamos claro cuáles son las 3 banderas del peronismo, después discutimos todo. ¿Cuáles serían las 3 banderas, Osvaldo? Bien clarito. La justicia social, la independencia económica y la soberanía política. Perfecto. ¿Cuál es el orden de esas 3 cosas también? Nosotros, ¿por qué militamos en el movimiento peronista? Fundamentalmente por la justicia social. Que haya un reparto de las riquezas de este país donde nos garantizamos el piso de que nadie pase hambre, que nadie tenga necesidad ante una cuestión de salud y que todos tengan garantizado la posibilidad del estudio. Entonces, a partir de ahí, después podemos discutir todo. Ahora, si la base es la justicia social,
en ese orden de las tres banderas, para que esto sea posible, necesitas independencia económica. Es decir, la Argentina tiene que ser dueña del destino de la plata de los argentinos. Necesitas esa independencia económica para poner en marcha la justicia social. Y para tener la independencia económica tenés que tener soberanía política. Exactamente. Entonces, teniendo claro, digo, a ver si podía explicar un poco más por qué alguien se puede ir a otro lado y no puede despegar de eso. Si no, ya estarías traicionando, ya no sería una cuestión, lo que en política llamamos una cuestión de rosca, esta cosa de, y me cerraron la puerta y tuve que ir para otro lado, cosas que pasan en la política. Ahora, lo que no nos podemos permitir, estés donde estés, que no te duela la pobreza del otro. Digo, que a vos no te preocupe que haya chicos que no puedan ir al colegio. Si todo eso te molesta, te tiene que molestar qué hacemos cuando pensamos en el plan económico, qué hacemos con la plata de los argentinos, cómo la distribuimos, ¿no? Qué sé yo, de quién no nos olvidamos en esa distribución. Digo, volviendo mirá, el Partido Justicialista es una herramienta del movimiento peronista. Eso nos permite garantizarnos que por más que pierdamos elecciones, el movimiento peronista sigue vivo. Por eso el peronismo, después de más de 75 años de su primer día, sigue siendo el eje donde se discute la política de este país. Y aparte, después de tanto tiempo, sigue Entonces, bien. es antes del peronismo y después del peronismo. Vos no podés discutir política en Argentina sin plantearte el peronismo. Exactamente. Para bien o para mal. Muchos pueden tener fantasía, pero la realidad es el peronismo. Es el peronismo. Tal cual. Entonces el peronismo sigue desde su primer día discutiendo con el otro sector, el de la oligarquía, el de aquel que cree que puede salvarse en un país solo, ¿no? Justamente Esa cosa. la primera bandera. Es la primera bandera. Primera de esas tres banderas. Esta cosa que tanto se ha puesto ahora en debate, que tiene que ver con la meritocracia, ¿no? Esto de que, mirá, no le debo nada a nadie. Yo me levanté toda la vida a las 6 de la mañana, siempre pagué mis impuestos, entonces eso te da derechos sobre las necesidades del otro. Nadie elige dónde nace, Claro. Ni los ricos ni los pobres. Ni los ricos ni los pobres. Entonces, esa discusión, que no nace con el peronismo, esa discusión de esas dos Argentinas, nace de los comienzos de la Argentina. Sí, no, es la historia de la humanidad. Bueno, la historia de la humanidad, más lejos. Más lejos todavía. Bien, hace más de 2000 años alguien pagó las consecuencias de haber discutido justamente cómo debatido, repartimos claro. esto. No queríamos otra cosa, decía Perón en aquel 17 de octubre del 45, queremos ser un poquito más felices. Eso lo dice Perón en ese discurso, entre otras grandes cosas. Un discurso nacional, pero un discurso terrible. Un poquito más felices. Y ese poquito nos trajo tanto quilombo. Por ese poquito estamos discutiendo desde los comienzos. Digo, ese poquito que hay que distribuir, hoy estamos discutiendo eso. Hoy estamos discutiendo quién generó la deuda que llevó a la pobreza a más del 40-50% de los argentinos, y estamos discutiendo si tenés que poner un poquito más o tenés que poner un poquito menos. Bueno, es esa discusión. Y lo que te estaba diciendo, soberanía política y soberanía económica lo podemos discutir dentro de 100 años recién. Porque ya nos engramparon. Sí, pero no es de ahora, es de siempre, por eso es siempre la misma discusión. Por eso Rosas tuvo que dar esa discusión. Irigoyen tuvo que dar esa discusión. Bueno, y tantos patriotas. Y la discusión era entre el interior de la Argentina y el puerto de Buenos Aires. Sigue siendo y va a seguir siendo. Por eso la importancia que le damos en el peronismo a la formación de cuadros. A la formación militante. Después todo eso incorporado a la política y bueno, y que sea lo que sea dentro del juego de la política. Ahora, si nosotros garantizamos ese trasvasamiento generacional, esa formación en cada una de las compañeras y los compañeros, no discutimos nada más que
cómo ganamos una elección. Si no, ya hubiésemos desaparecido. Porque perder la elección y se acabó la historia. Bueno, como lo nuestro no es nada más que electoral, nos Ya gusta hemos perdido ganar todas las elecciones. elecciones. Ya hemos perdido elecciones. Y bueno. Si hacemos el recuento, Y bueno, me parece que perdimos todos los y esto no años. quiere decir que me gusta perder elecciones, a mí no me gusta perder ninguna. Lo que yo tengo garantizado es que si la llegara a perder, el peronismo sigue vivo. Claro, es algo que se puede seguir peleando. Sí, seguro. Con distintas armas, pero se puede seguir peleando. Sí. Exactamente. Las ideas no se matan, las personas sí. Las ideas no. No sé, se llama café, esto yo aprovecho para... ¿No tenés nada en el chat como para leer? ¿No? No, hay Bueno, muchos- igual el muchos van a descubrir ahora. sí, el directo a igualmente partir de- se va a ver un poco lagueado, pero después esto se reedita y se cuelga todo en el canal de YouTube, así que va a estar todo ahí para el que no lo pueda ver. Vos fíjate que hoy, por ejemplo, no tenemos libreto, no tenemos preguntas armadas, es más o menos que vaya saliendo como se venga a dar, como si fuera que te estás tomando un café en el patio con algún amigo. Así que esa sería la idea fundamental. Buenísimo, buenísimo. Muy buena idea, muy buena iniciativa. ¿Qué ves para los próximos años? ¿Qué pensás que se deja? ¿Qué pensás que son las próximas peleas para dar? ¿Cómo es el país de acá a 10, a 20 años? Yo creo que, siguiendo un poco lo que decíamos recién, creo que si lo que yo puedo ver para futuro sigue siendo la pelea. El desafío para muchos de nosotros es militar para incorporar más compañeras, más compañeros, que de lo que hagamos, seguramente con algunos errores, pero de lo que hagamos que sirva para que otros se contagien. Digo, así como mis viejos me metieron en esto, yo metí a mis hijos y seguramente mis hijos a sus hijos. Hablo de mi familia, digo, pero es la realidad en todo lado, del peronismo en general. Digo, para futuro es no rendirnos, porque la pelea y la lucha va a ser siempre. No hay nada que garantice, pues si no nosotros podríamos decir, ¿cuándo termina la revolución peronista? ¿No? ¿Cuándo sería el final de lo que alguna vez comenzamos? Y no tiene final. No tiene que final. Cuando todos los seres humanos, ninguno tenga hambre. Y claro, pero es el hombre y sus virtudes y es el hombre y sus miserias. Y esto no cambia. No es que algún día vamos a nacer todos buenos, ¿no? Y todos solidarios. ¿Qué sé yo? Digo, sí, creo que lo decíamos recién. Cuando Cristo dio esta pelea, y estamos hablando de más de 2000 años, también ya la habían dado antes que él. ¿Está? La pelea que él da y la muerte de él tenía que ver con un sistema que era injusto y que planteaba cómo distribuimos un poco mejor para que no haya gente con tanto hambre y gente con tanta riqueza. Eso le costó la vida. Quizás si me escucha algún practicante, digo, lo humanizo un poco más, pero peleó por eso. Entonces, ¿cuándo era el final de eso? ¿Cuándo iba a terminar ese proceso que arranca con la muerte de Cristo? Y mirá, todavía estamos discutiendo eso. Muchos movimientos en la historia de la humanidad, muchos movimientos políticos, han peleado
por un sistema más justo. Pero hay que pelearlo, Igual porque desde- si no, no es una cosa que lo escribís, se firma un decreto y sale. Tal cual, Hay que pelearlo. la lucha de clases existió siempre Y- y va a seguir existiendo. Sí, Siempre que vaya alguien que maneje, va a haber alguien Sí. que se resista. Sí. Por suerte, desde mi lugar se ve como la sociedad también fue izquierda, se fue yendo por la izquierda, quizás no en la escala que nosotros querramos, pero a través de la historia, si nos ponemos a pensar, siempre fueron pocos los que manejaron. el Muy poder. pocos el poder. Sí. Y la riqueza y todo. Y hoy sigue en siendo. día tenemos una gran clase media que, Hay 20 tipos en el Puede. mundo que tienen la plata de la Claro. mitad de la humanidad. claro, Y bueno, ¿más injusto? No. más injusto que eso no. Más injusto no. Bueno, y la humanidad está llena de procesos donde se logró un mejor reparto y después volvió para atrás. Y entonces, ¿cómo ves el futuro? Con pelea, no hay otra forma. No, y te digo más, en la distancia de los tiempos cambian la forma, que yo, no sé, por momentos digo, vos te imaginás si Perón en Madrid, cuando grababa las cintas o mandaba las cartas, hubiese tenido internet. Bueno, qué sé yo. Bueno, hoy tenemos internet. Perón hablaba de la importancia de los medios de comunicación porque había un hombre solo en el monte, pero escuchaba la radio. Eso era. Y hablábamos de la radio. Entonces él ya estaba sabiendo qué es lo que pasaba. No podías engañarlo tan fácil. Y estábamos hablando de la radio. Bueno, entonces los medios que hoy conocemos nos posibilitan un mayor nivel de información y a una velocidad extraordinaria. Estamos en Twitch, ¿verdad? Así que. Bueno, no sé de qué me habla, pero digo, Estamos en Twitch. ahora es una herramienta que puede ser bien utilizada O mal utilizado. o mal utilizada. Entonces los medios también van generando sobre la psiquis de la persona y van generándole a tal punto que le van generando un odio del cual tampoco nació con él. Y termina odiando a su propia clase. ¿Qué sé yo? Termina trabajando para el tipo que lo va a esclavizar. Bueno, depende cómo se usen los medios Pasa que también. también cambian los métodos de esclavitud hoy en día. Sí, Quizás sí, ya se ha pulido bastante el sistema. sí, sí. Sí, pero mira, si la pelea es constante, es importante. No sé, pero en los años 60, en Estados Unidos, el negro no se sentaba en el colectivo. Y no compartía y no podía compartir, qué sé yo, un restaurante con un blanco. En los años 60, no estamos hablando de 5 siglos atrás. No, la lucha de los negros. Bueno, en y Estados Unidos cambió muchísimo, pero terminó, no, No, sigue. no. Pero bueno, lograron bastante cosas. Bueno, también. pero claro. Es lo importante a remarcar también de que a pesar de ver la situación mal, uno también tiene que tener ese conocimiento de que igual puede hacer algo para cambiarlo. Que no es todo uno. O sea, no necesita esperar a otro, sino que él también uno mismo se puede poner en esa posición de decir, esto podría ser mejor así, salir, plantearlo, entrar. Viste que decíamos cuando empezó la pandemia, decían, yo la verdad no, nunca creí en eso, pero viste que se decía, seguramente de esta pandemia la humanidad va a salir mejor, Sí. va a salir. Bueno, no, tiene nada que ver. No porque tiene que ver con la naturaleza del ser humano. No, donde encontró la oportunidad de explotar, explota a otro. Como también es cierto que van a estar los que pelean para que eso no sea posible. Pero esa pelea va a ser
va a ser siempre, pensando en futuro. Ojalá tengamos de acá hasta que yo no esté más, gobiernos peronistas. Falta. ¿Está? Lo que esta experiencia de ustedes, una herramienta como esta, también nos permite discutir es cuándo llegamos con un gobierno peronista. Entonces, insisto en esto, que es el triunfo de una elección. Nosotros necesitamos ganar las elecciones, pero también necesitamos saber para qué ganamos las elecciones. Vamos a tener las ideas claras. Y también. sí, necesitamos ganar elecciones para sostener las 3 banderas. Está bien. ¿Cómo lo ves con el tiempo, Fede? Yo la verdad le perdí noción. Tenemos 36 minutos de grabación, 1 hora y pico de 40 minutos. Joya. Bueno, Maldito, ¿querés agregar algo más? No, volver a felicitarlo. La verdad que sí, porque es importantísimo, ¿no? Ustedes saben que creo que ahora, bueno, en estos días vamos a tener la reunión, pero ya se lanza también de la Secretaría de Adoctrinamiento, que tiene Emiliano Baloira, un ciclo de charlas, encuentros, debates, que, bueno, para trabajar justamente en lo que entendemos que es, a partir de esas reuniones, de esos encuentros, la formación de los compañeros. Mucho para ¿Ya tienen día? Mirá, la idea, teníamos pensado con Emiliano, ahí por fin de mes, pero bueno, si no es a fin de mes, va a ser los primeros días de mayo. Hoy estamos cerrando también con una serie de invitados que van a venir. Y yo calculo que no más allá del 10 de marzo lo va a estar anunciando Emiliano, yo calculo que la semana que viene. Pero en torno a ese trabajo, esto que ustedes están haciendo, esta herramienta, es importantísima. No, aparte también como método de difusión Claro. en las redes del mismo canal de Café Peronista podemos publicar esas cosas como para que la gente se vaya enterando y vaya. No, y seguramente cuando esto lo podamos difundir y tenga la llegada que tiene que llegar hacia afuera, vas a tener haciendo cola compañeros acá afuera para entrar 10 minutitos a decir algo o a plantear algo. Y las puertas siempre van a estar abiertas. Bueno. Hubo algunas experiencias. Yo tuve una experiencia algo parecido de esto porque acompañé, no porque lo haya armado, en Radio Libertadora, la radio de Beto Carazatorre. Nosotros hacíamos los sábados a la mañana, la verdad que yo acompañaba, lo hacía un grupo de compañeros, pero era eso, entonces duraba 4 horas los sábados, 3 horas los sábados, y iban viniendo compañeros que querían contar lo que estaban haciendo en el barrio, que estaban por inaugurar la unidad básica, que estaban, por la actividad. ¿Quién quiera oír que oiga? Quien quiera oír que oiga, así llamaba el programa. Lo hicimos mucho tiempo. Beto era un tipo que le daba mucha importancia a esto. De hecho, bueno, puso la radio y nos bancó todo, porque después hicimos un par de experiencias también desde la radio, pero en la calle. Bueno, y nos dio una mano bárbara. Apostaba mucho a este tipo de cosas. Y vuelvo a decir, es importante, muy importante, digo, cómo llegamos, ¿no? Desde la reunión que hacemos en la unidad básica, de la actividad que hacemos en el club, lo que estamos en algún club, de la reunión que hacemos los compañeros en algún otro local, las que hacemos acá en el Consejo Partido, y ahora algo más, esto. Entonces todo le suma a ver cómo le llegamos, diría Cristina, al otro. Y nos va a permitir esto
que me parece que es importante porque son momentos para eso. No militamos nada más que para ganar una elección. Me gusta hacer pie en eso porque es algo que estamos hablando mucho, hace tema en los meses que viene, y queremos ganar las elecciones, pero clarito para qué. Y sí, yo tengo ya algunas perdidas, ¿eh? Y cada vez que perdemos una, venimos con una fuerza después. Sí, sí. Pero Volveréis a vamos, ser en millones, dijeron. Bueno, Vamos a bueno, volver. muchas gracias No, al también contrario. por darle el puntapié inicial a esto que llamamos café peronista. Después, no sé si lo quieren explicar ahora por qué café. No, eso lo dejamos Lo para dejamos otra, para eso lo otra. dejamos para otra, Sí. eso lo dejamos Sí. para otra, porque si no nos vamos a quedar sin contenido. No, y aparte aclaremos que esto es un café peronista. Claro. Y cuando termina el programa nos tomamos un vino. Claro, las cosas como son, ¿no? Igual, después vamos a determinar a ver qué días lo vamos haciendo. Tal cual. Esto todavía hay que charlarlo. Se hace camino al andar. Claro, la idea de hoy era hacerlo a las 4. Todavía estamos en directo. Aclaro por las dudas. La idea era hacerlo a las 4 y con el tema de... Porque esto lo hicimos todo, no fue que nos producimos mucho. Le tiramos la idea, Fede se copó conmigo, arrancamos. Muy y buena, la muy computadora buena. es prestada, los monitores los Muy- trajimos cada uno. Muy por su bueno, yo lado. encima tuve la suerte, Es como que lo encaramos la idea y la ejecutamos. Fue así. de ser el único que vino hoy, por lo cual estoy acá sentado, no hay otra cosa. No, En esto- especial, No, esto estaba cuando planificado. cuenten la historia de esta radio, tal cual. vamos a decir, arrancamos con los guayos. No, Y ya está, totalmente. yo con eso estoy Sí. hecho. Sí. Acá, bueno. Muchísimas gracias, no, gracias a compañero. vos por- Muchísimas gracias. Por confiar y por No,